Bueno, buenas noches, buenas tardes a todos. Espero estén muy bien. Por favor, me confirman si me escuchan correctamente y si pueden ver mi pantalla. Voy a ir la clase en tres partes. La primera vamos a mirar la parte de las cargas sísmicas para terminar la temática inicial del curso. En la segunda parte vamos a desarrollar un ejercicio, ¿sí? Vamos a combinar tabs o si tienen SAP, pues lo pueden hacer en SAP, ¿sí? Con los cálculos numéricos, entonces necesito que tengan por ahí cálculos numéricos. Yo les voy a pasar unas hojas de cálculo para que lo hagan más rápido y la idea pues es que trabajen en equipos, ¿sí? Para hacer ese cálculo más rápido, ¿vale? Y en la tercera parte pues miramos lo que llevan del proyecto, ¿sí? O sea, creo que la última media hora o 40 minutos, no sé, dependiendo del tiempo, miramos lo que llevan del proyecto, si ya firmaron contrato, acta de constitución, si ya tienen el modelo, si ya tienen la planta, ¿sí? Entonces, designen a una persona que se llamará el director de proyecto, ¿sí? Que será el encargado de tener esa información siempre a la mano para cuando lleguemos a clase, en la última parte de la clase podamos revisarla, ¿ok? Entonces, por cada grupo designar a alguien encargado, ¿listo? Bueno, entonces en lo que tiene que ver con el título A, ustedes van a la sección eh, A1 de la norma. En la sección A1 le da unos pasos a seguir para desarrollar el diseño estructural de algo, ¿sí? Sin embargo, esos pasos a seguir son eh, aleatoriamente variables. Yo puedo hacer un paso antes del otro, ¿sí? Y corroborar cosas. Y hay veces que me voy a tener que devolver, ¿listo? Yo no voy a concentrarme tanto en todos los pasos, sino en la parte de análisis sísmico, ¿sí? Entonces les voy a dar las claves importantes para que hagan el procedimiento rápido. Y para ser congruentes con lo que ustedes deben estar viendo en dinámica o ya vieron en dinámica, ¿ok? Entonces, pensando primero en el paso 2, el paso uno era predimensionamiento, el paso 2 es evaluación de cargas, pues digamos que eso es un tema que se ha hecho en otros cursos, ¿sí? Bastante. Eh, Creo que aquí hay personas que vieron conmigo estática, entonces desde estática están viendo evaluación de cargas, ¿sí? Están sacando cargas y cargas y cargas. Entonces aquí no le voy a meter tanto misterio a eso, simplemente pues usted ya debe saber qué tipos de carga hay y yo le di unos valores de carga, ¿sí? Que usted tiene ya en el plano estructural o en los planos arquitectónicos, ¿ok? Entonces, pues vamos a manejar las mismas cargas. Lo que sí recomiendo yo es que coloquemos cargas de granizo en la última parte, en el último piso, en la cubierta, para que pues miremos los efectos de ese granizo en la envolvente de fuerza, ¿sí? ¿No saben qué es envolvente de fuerza? Al final del curso hoy lo explicaré. Bueno, entonces recuerden que tenemos que evaluar diferentes tipos de cargas, pisos, cielos rasos, muros, cubiertas, enchapes, ¿sí? Los que tienen estas ya tablas definidas desde armado 1 o desde análisis, pues perfecto, la utilizan en la vida real. Yo aquí voy a darles un dato para no alargar la cosa. Los que no tengan esto todavía, o sea, que pronto tuvieron problemas en semestres anteriores, pues tienen que ir al título B del B34, sacamos todas las secciones de las cargas, ¿sí? Entonces lo que vamos a hacer en el proyecto, ya desde hoy pueden empezar a modificar el informe del proyecto, es siempre referenciarme la norma al ladito, ¿sí? Como a un ladito derecho me dice, mira, la norma, eh, hacen un cuadrito, ahorita les explico más o menos cómo, y me dice, bueno, voy a hacer esto porque en la norma sale en el título tal, en la sección tal, ¿ok? Para que ya finalicemos el tema de diseño, ya usted con una idea clara de cómo presentar una memoria. Bueno, y tenemos cargas vivas también, esas sí tienen que evaluarlas ustedes las van a definir, ¿sí? Las cargas vivas tienen que definirlas por zonas de la edificación, no es la misma carga la que está en un balcón a la que está en la cocina de la casa o la sala de la casa, ¿sí? Y ustedes tienen áreas muy abiertas, o sea, áreas casi de reuniones, hay oficinas y restaurantes, ¿cierto? Entonces la carga es bastante alta, lo que va a hacer que sus vigas y sus columnas queden con bastante refuerzo, ¿ok? Entonces para que lo tengan en cuenta cuando estén diseñando, que no les dé miedo, ¿sí? Además hay unas luces de alrededor de 7 o 8 metros, ¿sí? Que eso va a hacer que el momento del refuerzo se le suba bastante, ¿vale? Entonces para que lo tengan en cuenta en el desarrollo del ejercicio, de los modelos. ¿Ok? Bueno, la carga de granizo la encuentran en la sección B4, ¿sí?
la carga de empozamiento, también habla de la carga de empozamiento en la sección B4. Entonces ustedes pueden chequearla. En nuestro caso, nuestra carga de granizo es igual a, 1 kilonewton por metro cuadrado, porque nuestro último piso es totalmente horizontal. ¿Ok? Esto para empezar a crear las combinaciones de cargas que nosotros conocemos desde análisis. Bueno, entonces estas son las cargas que les decía. Yo voy a asumir que ya tienen ustedes unas evaluaciones hechas. No voy a meterle tanto misterio a eso. Entonces dice que en la terraza le coloquemos una carga viva de 5 kilonewton metro cuadrado totalmente a la terraza. ¿Sí? Que la carga muerta sobreimpuesta para los dos proyectos va a ser la misma, 5.2. ¿Sí? Y para el depósito si es de 6 kilonewton metro cuadrado. ¿Ok? Eso quiere decir que vamos a cargar losas. ¿Sí? Hay dos formas de modelar la estructura, que es modelando viguetas o modelando losas. Como les dije en la clase pasada, vamos a modelar son losas. ¿Ok? Losas netamente. Entonces, para que se entienda el otro tipo de diseño que hay y que se puede implementar. ¿Cuál es la relación de carga que deberían chequear ustedes? Pues más o menos una relación en la cual la carga viva debe ser inferior a la carga muerta. Ese es el único chequeo que van a hacer. ¿Ok? Pues por lo menos en términos de oficinas y restaurantes eso va a pasar. ¿Ok? En otros tipos de estructuras, sí, probablemente la carga muerta va a superar muchísimo, por muchísimo la carga viva. ¿Listo? Bueno, si tienen dudas, recuerden levantar la mano ahí en el chat. Bueno, sigo con el procedimiento. Entonces yo vengo y evalúo cargas. ¿Sí? Dentro de las cargas, pues está el peso propio. Este es un ejemplo de una memoria de cálculo mía. ¿Sí? La idea, pues, es que no me presenten nada en Word, ningún cálculo en Word. El Word solamente es para análisis y para referenciar la norma. ¿Sí? Y que todos los cálculos se hagan en Excel, por favor. Nada de cálculos en Word, ni operaciones, ni ecuaciones, nada de eso. Simplemente la fórmula madre o la fórmula base de todo y una conclusión, un análisis pequeño, ¿vale? Bueno, para terminar esta parte y ceder ahí. Entonces, vamos a evaluar pesos propios. Esto lo hicimos la clase pasada, ¿sí? Evaluamos unos pesos propios de las losas, ¿se acuerda? Cuando estábamos comparando las dos alternativas. Entonces, pues estas son las fórmulas para calcular el peso propio de las losas macizas y aligeradas. Obviamente, como vimos en la clase pasada, la maciza pesa muchísimo más, ¿sí? Entonces, yo lo que voy a recomendarles en estos momentos es que diseñen o empiecen su diseño de edificación con una losa maciza, con el peso de losa maciza, ¿vale? Para que vean las diferencias, porque yo sé que en semestres anteriores han trabajado con aligeradas, o bueno, el análisis y en armado es común que se haga así, ¿ok? Pero ustedes van a probar las dos opciones y van a ver cuál es más resistente, ¿listo? La carga muerta total, entonces será la carga sobreimpuesta, más el peso de la placa, más el peso de los elementos, ¿listo? Pumarejo, coméntame. Profe, dos preguntas respecto a eso de las cargas. En el proyecto, cuando usted dice que va una carga, si no estoy mal, de 5 kilonewtons, ya, esa viene siendo la carga de los elementos. O Viene sea, siendo, no, viene siendo la carga sobreimpuesta, esta que está o acá. sea, entonces en el momento en el que yo esté, ¿cómo es que se llama? Calculando en etapas, no tengo en cuenta, le digo, sí, considerar el peso de los elementos. Exacto, vamos a considerar peso de elemento porque no, eso no está incluido ahí. Ok, y lo segundo es que nosotros cuando hacíamos con cargas, distribuíamos las cargas en sistemas aligerados, se distribuía según el ancho aferente, ¿cierto? Entre las viguetas. Sí, Pero cuando es losa maciza, ¿cómo funciona eso entonces? se distribuye en todo el área. Entonces lo que vamos a hacer es modelar la losa maciza y distribuirla en todo el área. Y en SAP o en ETAPS uno puede cambiar una opción, simplemente cambia el tipo de shell o el tipo de área y se convierte en maciza y aligerada, ¿sí? Rápidamente. Entonces lo que vamos a hacer es como comparar esos dos sistemas cuando montemos el modelo. ¿Listo? Entonces Eh, no vamos a modelar viguetas, vamos a modelar son shells en la placa de los edificios. entonces, cuando calculemos, o sea, en ese caso la carga va a quedar con unidades de kilómetros sobre metro cúbico. Cuadrado, cuadrado. Todo va a quedar kilonewton metro cuadrado. Es que cuando tú multiplicas espesor por densidad, te va a kilonewton metro cuadrado, lo mismo área por densidad sobre Ah, sí, sí, separación. ya recordé. Sí, gracias, profe. Listo. Bueno, entonces nosotros vamos a coger esas cargas y evaluar. ¿Qué es lo primero que tenemos que hacer en un modelo? Entonces les dije que voy a variar la clase entre los dos. ¿Sí?
Voy a ir acá a un modelo que pues es similar al ejercicio que estábamos haciendo la clase pasada. Lo que les digo, esto es lo mismo hacerlo en SAP que en ETABS, pero yo prefiero ETABS porque me da unas curvas de diseño y me hace una comprobación que bueno, yo en la versión 2018 de SAP no la vi, la 2020, perdón. Cuando ya tenga todo el modelo, ¿sí?, determinado, usted tiene que asignar pesos propios a los elementos. Yo lo corrí porque realmente esto sí no es nada del otro mundo. Usted le da en definir y define un material y bueno, yo aquí defino un material que es un concreto de 21 megapascales. Bueno, y lo que hacemos es verificar pues que esa reacción sea la misma. Vamos a ver que corra otra vez. Dos de unos resultados. Aparentemente está rápido hoy. Entonces yo vengo acá en display, le voy a dar, le puedo dar diferentes opciones, pero aquí hay una opción que es diagramas, ¿sí?, o force stress diagrams, perdón, y le da support. Y en support va a mostrar todas las reacciones de, pues, de lo que tenemos abajo. Mírense que en este momento no tengo ninguna carga, ¿sí? Por eso no me muestra nada. Si yo creo una combinación, ¿sí?, que sea peso propio, que yo la llamo aquí self-weight, ¿sí?, él me está cogiendo solamente la carga de los elementos, ¿sí?, y me muestra aquí las reacciones, ¿sí? Mira, aquí está mostrando las reacciones que está dando el edificio, ¿ok? Solamente con el peso propio. Yo le puedo dar acá en display, show tables, y buscamos una parte que se llama structure, base y base reactions, ¿sí? Le doy seleccionar los combos. Yo necesito que me dé el peso propio. Bueno, aquí hay un poco de combos que ahorita explicaré. Los casos está el peso propio, mírenlo. Y le doy OK. Y acá, miren que la carga muerta es 0 porque no ha asignado nada. ¿Se alcanzan a ver? Carga muerta 0 porque no ha asignado ninguna carga. Solamente tengo un modelo con pesos propios. ¿Sí lo ven? Y acá donde dice self weight, ¿sí?, ya aparece una reacción que es 1500 kilonewtons, ¿sí? Eso quiere decir que la masa total de mi edificio es 1500 kilonewtons, ¿vale? Y yo lo que tendría que hacer es calcularla a mano, ¿sí?, evaluar la masa, el volumen de los elementos, multiplicarlo por la densidad, y eso me va a decir si mi edificio pesa lo que yo modelé. Entonces, ese es por el lado de las cargas. Por el lado de la respuesta sísmica, el edificio pues va a depender de los coeficientes de aceleración que hablamos la semana pasada, de los coeficientes de sitio, el coeficiente de importancia y el periodo de la edificación. ¿Okay? En nuestro caso, primero pues tenemos que ubicar la zona sísmica, ¿sí? Entonces ubicamos la ciudad, ya sea, o el municipio, y lo buscamos en la norma, ¿sí?, en una sección de la norma donde están todas las posibles ciudades disponibles. Eso es resultado de un estudio de zonificación del suelo, donde me está diciendo cómo está comportándose las ondas sísmicas en esos lugares. Y me van a dar unos factores de primero, que son los factores de coeficiente sísmico, que son los valores AA y AB que vimos hace 2 clases, ¿sí?, o la semana pasada, no me acuerdo. Entonces usted va a sacar esos factores de primero. Esto es un ejemplo simplemente, no es el de nosotros, porque en Bucaramanga los factores de AA y AB son más altos, ¿sí? A mayor coeficiente de aceleración sísmica, mayor es el efecto del sismo sobre la estructura, ¿ok? Y por lo tanto requiere que la estructura sea más robusta o un poquito más grandecita. Bueno, después pasamos a los cálculos de coeficientes de sitio, ¿sí? Coeficiente que depende del tipo de suelo. La norma establece que si usted no tiene tipo de suelo, puede suponer que es un suelo tipo D, ¿sí? Pero yo les voy a dar un estudio de suelos, ¿sí? Cuando empecemos a diseñar la cimentación, yo les voy a dar un estudio de suelos y ustedes pueden guiarse de él. Por ahora vamos a asumir que todos los suelos que tenemos son tipo D, ¿sí?, para los dos barrios, los dos proyectos que tenemos desarrollando.
Y bueno, algo muy importante es que podemos calcular los coeficientes con unas tablas, ¿sí? Ahorita pues hacemos un ejemplo, pero esto también se ve en dinámica, cómo calcular los coeficientes de sitio a partir de la aceleración sísmica y del tipo de suelo. Luego clasificamos a la estructura en ocupación indispensable, atención a la comunidad, ocupación especial o grupo 1, que es el grupo en el cual ninguna de las otras se incluye. Es simplemente leer a ver cuál categoría entra a mi edificación. ¿Listo? Pues aquí hay como unas imágenes de eso. Este es el grupo 4, que es como el de nivel de importancia más alto. Los ejemplos básicos son hospitales, aeropuertos. El grupo 3 ya es un nivel un poco más bajo, pero sigue siendo importante porque son lugares de concentración de personas, ¿sí? Como pues, estación de policía, estación de bomberos, alcaldías, ¿sí? Etcétera, etcétera. ¿Sí? ¿Listo? Entonces, eso es lo que vamos a mirar. En nuestro caso, nuestra edificación es un tipo 2, ¿sí? Porque como vieron las oficinas y los restaurantes, podemos llegar hasta 200 personas, ¿ok? Entonces, el límite es 100 y pico, creo que es 100 y pico. Según ustedes cuentan las sillas, no les da más de 50 y pico, que el límite es 100. ¿Sí? Pero pueden armarse fiestas, entonces vamos a decir que nuestro tipo de uso o grupo de uso es el importancia 2. El análisis sísmico terminaría con el planteamiento o el dimensionamiento del espectro, ¿sí? Eso pues usted tiene que programar unos valores de periodo versus SA. Si yo evalúo solo un término, solo un valor de acá que generalmente está en la base del espectro, con un valor que evalúe, ¿sí? Eso me va a llevar al método de fuerza horizontal equivalente. ¿Ok? Esa sería como la tipología. Con un valor llego allá. El método de fuerza horizontal equivalente es un método lineal, ¿sí? Lineal, y además es estático. Es decir, es aplicar una carga y dejar que el edificio reaccione ante esa carga de manera estática. ¿Ok? Es un método muy eficaz en edificios de menos de 5 pisos, como habíamos hablado, pero a mí particularmente no me gusta usarlo. Yo lo aprendí en Armado 2, ¿sí? Realmente lo aprendí en Armado 2, lo confirmé en dinámica y al final me di cuenta que es un método bueno, pero que es mejor irse por el lado de los métodos dinámicos, ¿sí? Entonces, por el lado de los métodos dinámicos hay varias formas de comprobarlo, pero el curso no nos permite llegar allá. ¿Qué vamos a hacer? Coger todos estos términos que están acá y vamos a evaluarlos como una función. Ya no es un valor, sino una función. ¿Sí? Esa función nos va a dar varios métodos. ¿Sí? En este caso, vamos a hablar de los métodos dinámicos. ¿Sí? Este es un método dinámico porque tiene en cuenta la variación de algo en el tiempo. ¿Okay? Ya todo lo que sea variación en el tiempo se vuelve dinámico. Y lo vamos a llamar dinámico espectral porque sale a partir del espectro de aceleraciones sísmicas. ¿Okay? Entonces, con este método lo que hacemos es mover a la edificación en diferentes rangos del espectro y miramos cuál sería el efecto de ese espectro. ¿Ok? En ETAPS es un poco sencillo de abordar porque podemos simplemente meter variables y él nos va a medir ese espectro. Yo lo voy a mostrar si no hay ninguna duda al respecto. Entonces, miren, aquí tengo mi modelo, tengo mi edificio y pues, ¿qué tengo que hacer yo para el dinámico espectral? Vengo acá y le doy definición y le doy define functions. ¿Sí? Define functions, response spectrum. Y aquí, ETAPS 18 y 16 tienen algo muy chévere que no tiene SAP. Bueno, no sé si SAP 22 lo tenga. Si usted viene acá y busca la norma NSR10, aquí sale. Colombia NSR10. ¿Ok? Le da acá y le dice agregar nuevo espectro. ¿Sí? Y él le busca los parámetros del espectro, dentro de los cuales resaltan el coeficiente de aceleración sísmica,
los coeficientes de aceleración sísmica, perdón, a A y a B, los coeficientes de sitio FA y FB. Si quieres ser más detallista, pues saca los coeficientes reducidos de aceleración, que serían a E y a D. Y le dice si quiere que el espectro sea lineal o logarítmico. Siempre dejen esta opción acá señalada. ¿Ok? Bueno, yo tendría que cambiar esto. Yo sé que en Bucaramanga esto es 0.25 y 0.25. ¿Sí? En Bucaramanga siempre es así. Me tocaría buscar los de sitio. ¿Sí? Los de sitio. Yo le voy a colocar acá 1.5 y 1.9 creo que es. Bueno, voy a colocarle unos por ahora. Eso se puede modificar después. ¿Sí? Bueno, creo que es 1.5 y 1.8. Bueno, ahora lo modificamos. Y acá me está dando la aceleración espectral de mi modelo, ¿sí? Que en la base del edificio sería como lo adecuado para aplicar el método de fuerza horizontal equivalente. Entonces fíjense que TAPS me da de una vez el espectro sin necesidad de llegar a hacerlo yo a mano, ¿listo? Pero ustedes pueden hacer las ecuaciones que les mostré ahorita y pues verificar que esto sea correcto, ¿vale? Bueno, eso lo verificamos ahora, le voy a dar OK y le voy a llamar aquí NSR10, que es el espectro que estamos calculando. Piense usted que cuando colocamos esto, estamos diciendo que el edificio se va a mover en función de esa curva o esas curvas para diferentes modos de vibración, ¿sí? Entonces empieza el edificio a moverse de manera diferente y nosotros podemos verlo cuando empecemos a correr el modelo. Bueno, finalmente, para poder saber si este modelo es congruente, tenemos que hacer un cálculo de periodos. Eso fue una pregunta en el quiz que hicimos hace 15 días, ¿sí? Entonces hay varias formas de calcular los periodos. La primera de ellas es a través de el periodo TA, ¿sí? O el T sub A. Voy a copiar acá solamente esto, que es el periodo fundamental de la estructura. Luego lo comparo con otro método que se llama el método de Rayleigh, ¿sí? Ese no sé si ya lo han visto o no lo han visto, ¿sí? El método de Rayleigh consiste en, con las masas de la edificación, calcular un posible movimiento de la estructura, ¿ok? Entonces, lo que hacen es aplicar unas fuerzas, como se muestra acá, en Y y en X, en todos los pisos, ¿sí? Las fuerzas son cualquiera, se colocan cualquier fuerza. Lo que se recomienda es que vaya subiendo del primero al último piso, como está acá. Mire, yo aquí apliqué una fuerza de 100 kN en los primeros pisos y en los segundos de 200. Calculo unos desplazamientos, ¿sí? Tengo la masa de la edificación, entonces aplico esta fórmula. Yo recomiendo hacer como una tablita donde se distinga masa, desplazamiento, fuerza. Y esto lo hacemos para la dirección X y para la dirección Y. Entonces, aquí yo les propongo esta tablita que está acá, ¿sí? Que también se las doy en el Excel que ya les voy a compartir, ¿ok? Entonces, lo que quiero hacer yo es comparar los periodos que me da el modelo con los periodos que me calcula el método de Rayleigh. Y al final escojo el periodo más grande sin que este se pase del CU por TA, que es el periodo máximo de la edificación. Bueno, sin tanta cháchara más, ¿qué tengo que hacer yo al final? Cojo el periodo y evalúo un SA. Con ese SA miro la fuerza sísmica y desarrollo. Entonces, para hacerlo, voy a aplicar el método dinámico espectral en ETAPS, ¿sí? Y si ustedes quieren comprobar si ese método está bien, ETAPS les bota la fuerza horizontal equivalente también, ¿sí? Entonces, lo que van a hacer es modelar el espectro y se pasan a ETAPS a ver si le botó la fuerza horizontal correctamente. Bueno, podemos dividir entonces que las revisiones del edificio las podemos medir en estos casos, ¿sí? La primera es la que ya mostré, que son las masas de la edificación. Es siempre mirar que la reacción, que el peso propio, sea igual a la total de la masa. ¿Listo? Una alternativa es meterle las cargas muertas, que es la segunda que está acá. Usted podría meterle la carga muerta y comparar con la suma de cargas muertas más el peso de la edificación. Es una opción viable y que pues también podría tener sentido. ¿Listo? La tercera es el modo de vibración congruente, que ya lo mostré ahorita, que es simplemente correr el modal espectral, que es otro método de análisis, miran el periodo y si el periodo es menor a un segundo en edificaciones pequeñas, cumple. Y finalmente hay un análisis que es el
la evaluación del centro de masa y centro de rigidez, que también lo podemos ver en etapas, ¿sí? Y eso me dice si la edificación es correcta o no. Al final me quedo con un análisis sísmico y verifico derivas. Entonces, para la primera verificación es coger la masa de la edificación, columnas, vigas y placas. Eso ya lo expliqué. Para la segunda, coger las cargas muertas. Para la tercera, es medir los desplazamientos en X y en Y y revisar si hay un movimiento torsional de la edificación. Y el cuarto, perdón, es mirar la diferencia en los modelos entre el centro de masa y el centro de rigidez. No vamos a evaluar el centro de rigidez, pero el centro de rigidez es igual al cálculo de la fuerza dividida entre un desplazamiento, ¿ok? Entonces ese centro de rigidez no lo voy a calcular, pero se puede evaluar en etapas. Finalmente, lo que se recomienda a los autores es hacer fuerza horizontal equivalente para este tipo de edificaciones. Entonces iríamos a la sección A2 de la norma, ¿sí? Y A3 de la norma para referenciar variables del método de fuerza horizontal. O, bueno, también le añadimos las secciones A3 y A3, 2 a 3 para la revisión del centro de masa y centro de rigidez y para la revisión de los desplazamientos de la edificación. Al final lo que quiero yo es que metan algo que se llama el método dinámico espectral, que tiene en cuenta un factor muy importante, que es la participación modal. ¿Qué es la participación modal? ¿Qué tanta masa se mueve en conjunto con el edificio cuando le llega al sismo? ¿Sí? El edificio puede saber bailar o no puede saber bailar. Si no sabe bailar, se tropieza con su compañera, ¿sí? Si sabe bailar, sigue el ritmo, ¿sí? ¿Cómo sabemos si sigue el ritmo o no? El 90% de la masa debe seguir el ritmo. Y entonces aquí hay una opción de mostrar si ese 90% sigue o no sigue. Es conveniente hacer este método cuando se han metido las cargas muertas. Y va a tratar de crear un modelo versión 1. Modelo versión 1. Que será con la placa maciza. ¿Sí? Con la placa maciza. Eso le va a dar unos diagramas de momento, ¿sí? Unos momentos máximos, ¿sí? Va a localizar esos momentos máximos y me va a decir cuál es el valor del momento máximo más grande, ¿ok? Esa es lo que llamamos nosotros la viga crítica de la edificación, ¿vale? Que es como lo normalito que uno haría, detectar cuál es la viga más crítica. Usted va a diseñar todas las vigas, ¿sí? Pero vamos a ver cuál es el momento con ese tipo de losa para ese sistema. Puede colocar ese modelo B1 pues como el principal para usted. Va a haber un modelo B2 que pues en realidad, si usted quiere puede hacer 3, que es la losa aligerada en un sentido. Entonces digamos aligerada en el sentido X. Esa aquí también va a calcular un momento máximo, ¿sí? Debería ser similar a la viga del modelo versión 1, ¿sí? Debería ser similar. Pero como el aligeramiento es diferente a la placa maciza, pues me puede dar otro elemento. Lo importante es que me dé el valor y el elemento, pero el valor sobre todo. Listo, entonces, después de correr el modelo, usted va a display, story, response, plots, ¿sí? Y aquí hay varias opciones para mostrar las cargas. Entonces, la primera opción es autolateral loads, ¿sí? Perdón, autolateral loads to stories, y le muestra las fuerzas horizontales equivalentes del edificio, ¿sí? O sea, él le hace el método automáticamente, porque ya usted metió el espectro, ¿sí? Es como que le compara esos dos métodos. Podría hacer fuerza horizontal equivalente a mano y compararlo, ¿sí? A ver qué le da. Esto para Fx y para Fy, ¿sí? Acá pues da lo mismo porque la fuerza es lo mismo, o sea, el método no distingue por direcciones. También le da una cosa que se llama la Max Story Drift, que son las derivas de la edificación, ¿sí? Miren que el primer piso se me disparó en la deriva. ¿Por qué? Porque se acuerdan que se me borraron unas columnas, ¿sí? Y que las tuvo que volver a construir. Como no pude construir todas las columnas por cuestiones de tiempo, pues se me voló. Pero en teoría la deriva debe ser siempre como que una curvita así.
¿sí? Siempre barrigoncita en los primeros, segundos y terceros pisos de la edificación. Entonces aquí me da la deriva de una vez y me da en función de porcentaje, mire. Aquí me está dando muy poquita, ¿sí? Porcentaje muy poquito. Pero entonces yo le doy aquí fx, vamos a ver, acá está fx, que es la deriva, la carga sísmica que creé, la carga del método dinámico, y me está dando 90 y pico por 10 a la menos 3, ¿sí? A pesar de que lo estallé en esa columna, eso por 10 a la menos 3 multiplicado por 100 es el 0.9%, ¿sí? Entonces de una vez está cumpliendo derivas, ¿no? Acá también el 0.3%, el 0.20%, ¿sí? Entonces de una vez va cumpliendo derivas y aquí le dicen las direcciones X y las direcciones Y y usted no tiene que calcular nada a mano, ¿sí? De todas maneras, yo en las diapositivas les dejo el procedimiento para hacer el método de fuerza horizontal equivalente, calculando las masas, calculando el BS, el cortante basal, ¿sí? Las fuerzas, ¿sí? Las formulitas y todo. Y les digo, mire, compare con ETAPS a ver si ETAPS le da lo mismo, ¿sí? Y le está botando los mismos resultados. ¿Ok? Entonces, ese es el ejercicio que pues lo fui haciendo, es este que está acá. Este que está acá, que es definir de acuerdo al tipo de pórtico, el suelo, el nivel de desplante del piso, ¿sí? Muchas variables que ya ustedes deben conocer desde hormigón armado 1. Pero de todas formas, si hay dudas sobre el modelo, pues usted me dice a mí en hora de consulta o en las horas de reunión con su grupo. ¿Listo? Bueno, eso es lo de fuerza horizontal equivalente. Perdón, lo de variables sísmicas. Finalmente, tenemos la parte de derivas, ¿sí? Que es venir, y ya vimos cómo el modelo no nos bota. Entonces, aquí está la fórmula. Yo les propongo unas tablas para calcular derivas. Y aquí les doy las fórmulas, pues, depende de los desplazamientos de piso, ¿cierto? El desplazamiento -1 es el piso de abajo y el desplazamiento normalito es el piso de arriba. La resta de los dos desplazamientos al cuadrado más la del desplazamiento en Y. Y esto hay que hacerlo para la dirección X y para la dirección Y, o sea, para los sismos en las dos direcciones. ¿Sí? Pero como le digo, pues ETAP también se lo está votando y usted lo que hace es comparar. Yo, ¿por qué voy a esa? Porque es que usted ya debe conocer estos métodos, ¿sí? O debe conocer por lo menos cómo se aplica. Este es el siguiente ejercicio que era derivas. ¿Okay? Bueno, preguntas. Bueno, muchachos, muchas gracias. Entonces, que tengan una feliz noche y hasta luego para todos. Hasta luego. Por el chat. Hasta luego. Eso, para que quede registrado.